Buenos días. Hoy quisiera comentar temas relacionados con la educación y la natalidad. Porque están muy relacionados, ¿no? La natalidad y la educación. Están muy relacionados. Especialmente me refiero a la educación religiosa, cristiana, católica. Y quería comenzar leyendo un artículo del Catholic World Report, en el cual nos hablan de las claves del éxito de la diócesis que quiere dejar de recibir subvenciones. Esta diócesis es una diócesis de la cual ya he hablado, la diócesis de Lincoln, en los Estados Unidos. El obispo es James Conley. Y aquí dice, se refiere a que el aumento de las vocaciones en su diócesis, las vocaciones sacerdotales, porque tienen muchas más que en el resto del país, es increíble. Es una diócesis que tiene menos de 100.000 católicos y sin embargo tiene una tasa de ordenaciones sacerdotales que es altísima, de las más altas de Estados Unidos, de las más altas. Y eso se debe principalmente, dice, a la oración y a la fidelidad a la enseñanza de la Iglesia, ¿no? Al verdadero magisterio de la Iglesia. Y respecto de las presiones que realiza el gobierno norteamericano para imponer la ideología de género en las obras sociales católicas, en la vida católica, ¿no? Más que las obras sociales se refiere, Conley propone dejar de depender de la financiación gubernamental. Hace pocos días he hablado sobre un artículo que es de fecha, más bien reciente, no sé si es del año 2023, no recuerdo ahora la fecha, ¿no? Pero ahora estoy refiriéndome, el artículo que he leído de Monseñor Conley es una fecha más bien reciente, de hace un año aproximadamente, ¿no? Pero este que leo ahora es del año 2016, tengámoslo muy en cuenta, 2016. En 2016, en el mes de septiembre, como fue escrito este artículo, estaban a 2 meses de elegir presidente en los Estados Unidos. Y también habla, ¿no?, de las elecciones. En una entrevista, entonces, dice que el secreto del aumento de vocaciones en su diócesis, se debe, claro, a que se toma muy en serio la vida de oración y la vida católica según lo sugieren los consejos evangélicos y el magisterio de la Iglesia, ¿no es cierto? O sea, él dice que la enseñanza, dice, de la Iglesia sobre la fe y la moral. Y comentó también en la entrevista la situación política en Estados Unidos en aquel momento, 2 meses antes de las elecciones en 2016,
Y el obispo de Lincoln decía que a la hora de elegir al futuro presidente en las próximas elecciones, es prioritaria la cuestión de la defensa de la vida. Es lo primero que se refiere, no habla de la economía, no habla de la inmigración, que es todo importantísimo, ¿no? La vida, la defensa de la vida. Así como valorar cuál es la visión de los candidatos sobre el matrimonio y la sexualidad humana. Es decir, me parece muy central lo que dice el obispo. A mí me llamó mucho la atención haber leído lo que sucede en la diócesis de Lincoln, porque justamente también en otro artículo que vi en internet, decían que el título de una nota decía que, ¿por qué en los Estados Unidos, en las otras diócesis, además de Lincoln, no se habla de lo que está sucediendo en Lincoln, ¿no? La maravilla de que la iglesia está creciendo, está vigorosa la fe, tienen escuelas que enseñan bien la religión, aparentemente, ¿no? No tendrán muchas clases de religión, pero la única que tendrán quizás está a cargo de monjas, ¿sí? De monjas y sacerdotes también. Y mencionaba en ese artículo que inclusive hay 2 congregaciones de monjas de clausura que rezan constantemente por la educación, ¿no? Y entonces podemos saber que en esa diócesis no faltarían tantos sacerdotes como en otros lugares puede suceder, porque hace años que vienen ordenando bastantes sacerdotes, más que en el resto del país. Lo cual es infinitamente bueno para la nación. Estuve leyendo hace un tiempo que en el año 1950, ¿sí?, de acuerdo con la población que tenían los Estados Unidos, había 6 veces menos sacerdotes que ahora, y monjas, también monjas, 6 veces menos monjas que las que hay ahora. O sea que por cada monja que hay ahora había 6 en 1950 en Estados Unidos. Sí. Bueno, teniendo en cuenta la diferencia de población, ¿no es cierto? Pero eran 6 veces más la presencia de los consagrados en la sociedad. Y seguramente que la educación católica era mucho mejor también en aquel entonces. Y bueno, volviendo al gobierno, ¿no? En aquel entonces decía, el actual gobierno, que era demócrata en aquel entonces, creo, era un gobierno demócrata. El gobierno de Estados Unidos tratará de forzar a la Iglesia Católica para que acepte nuevas definiciones del matrimonio y del género, y que esta presión podrá conducir a una persecución activa, inclusive como ya sucede en algunos países. No podemos cambiar nuestra comprensión del matrimonio y el sexo, no podemos cambiar la enseñanza de la Iglesia. Tendremos que ser fuertes, decía con mucho criterio, ¿no?, Monseñor James Cundy. Y a raíz de todo esto, este obispo sugería ya en aquel entonces, eliminar la dependencia de las subvenciones estatales, ¿no es cierto? Nuestra meta es eliminar por completo cualquier financiación gubernamental. Aunque ha habido una gran historia de colaboración con el gobierno de Estados Unidos, si esto significa comprometer nuestras creencias fundamentales, no podremos utilizar ese dinero, no podemos tomar ningún dinero del Estado, quiere decir. La diócesis de Lincoln le pregunta al periodista, ¿lo está haciendo bien con las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa? ¿Cuál es el secreto del éxito? Tenemos 43 seminaristas este año, dice Monseñor.
incluyendo 10 nuevos. El secreto del éxito de un programa de vocaciones comienza con la oración, ¿no? Me parece que es muy preciso, muy certero lo que dice, ¿no? Las vocaciones vienen de Dios. Tenemos 2 comunidades religiosas de clausura, como dije recién, ¿no? Otra de las claves, dice, de las vocaciones es la fidelidad a la enseñanza de la iglesia, a la enseñanza verdadera, ¿no es cierto? Que hoy en día se está desdibujando en muchos lugares. Y es una característica distintiva de nuestra diócesis de Lincoln, dice. Porque dice que si son completamente fieles a la enseñanza de la iglesia sobre la fe y la moral, bueno, los jóvenes se van a sentir más atraídos para ingresar, porque los jóvenes como que presienten. Yo a veces me pregunto por qué los jóvenes ingresan más al seminario donde hay comunidades tradicionales, ¿no es cierto? Tradicionalistas, es decir, que viven la religión de la manera ortodoxa, ¿no? Ni exagerada, no digo, no tengo que decir exagerada o no exagerada. Exageran en todo caso en la fidelidad, ¿sí? a la doctrina. Y también dice que en 1999 hubo un buen obispo, Fabián Bruskewitz, algo así, que abrió un seminario, el Seminario San Gregorio Magno, en un momento en que muchos colegios se estaban cerrando en Estados Unidos. Y fue una gran bendición para nosotros y nos permite hacer nuestra propia formación de los hombres que están discerniendo su vocación al sacerdocio. Esto es importante porque vivimos en una época en que cada vez más hombres proceden de familias rotas. Estamos en condiciones de hacer frente a una gran cantidad de heridas al inicio de su formación. Y le pregunta, ¿qué te llevó al seminario? Bueno, explica que fue a Europa, estuvo en un monasterio, después volvió a Estados Unidos. Bueno, y no explica bien, en cierta manera, por qué decía el seminario, ¿no? Bueno, porque ya lo venía, ya en otros artículos lo explica muy bien. No viene mucho al caso ahora en este momento, ¿no es cierto? Pero dice, una de las cosas que ha llevado a una disminución en el número de niños católicos que asisten a las escuelas católicas es un tema interesante, porque acá habla, ¿no? El periodista se refiere al costo que tiene la educación católica en Estados Unidos. Y dice, es el coste lo que, digamos, hizo que disminuyan los alumnos católicos, ¿no? En las escuelas católicas. Y como en Lincoln un padre puede enviar a su hijo a una escuela católica por un precio módico, le pregunta a Monseñor, ¿cómo puede hacer esto posible? Y responde, no es fácil, pero es simplemente reflejo de la fe de las personas. Nuestras parroquias tienen una enorme inversión en sus escuelas parroquiales, subvencionadas a través de la administración católica, no se refiere al gobierno. Se nos permite cobrar una pequeña matrícula anual. Un promedio de $640 para el colegio y $1.400 para las escuelas de la secundaria anuales. Y entonces dice que lo que no paga el alumno lo paga la parroquia, ¿no? Y que el obispado también contribuye, había leído también. Mis predecesores, dice Comly, los obispos Flavin y Bruskewitz,
estaban convencidos de que nuestras matrículas tenían que seguir siendo asequibles, ¿no? Accesibles, ¿sí? No querían que nuestras escuelas católicas se convirtieran en elitistas solo para ricos. Y ahora me detengo para hacerte esta acotación, ¿no? Que sí, las escuelas en Lincoln no son para ricos, aparentemente, lo pueden pagar esa matrícula, esos costos, pero aún así hay familias que no pueden pagar esa cantidad de dinero. Y ese es el drama que tienen las escuelas católicas en Argentina también, en Estados Unidos, en Argentina, en España, en Australia y en otros países de Europa y en otros países del mundo también. Sucede que la escuela gratuita, realmente gratuita, en el mundo católico no existe. No existe para nada. Porque si uno consigue una beca, bueno, consigue una beca porque hay instituciones que dan becas, ¿no? Pero no es para todos. O sea, no hay una enseñanza universal, en el sentido de que sea para todos, ¿no? Los niños. Y por eso yo he propuesto, ¿no?, en un video que las escuelas católicas tendrían que ser gratuitas para todos los niños. Podrían haber escuelas privadas católicas fundadas por un particular o inclusive por una congregación religiosa que les cobre una cuota a los chicos. Sí, podría haber, pero no es lo mejor. No es lo mejor, ¿no es cierto? Y es lo que viene sucediendo desde hace siglos. Si no resolvemos nosotros el problema de la universalidad dentro de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica no va a progresar mucho. De hecho, ahora no está progresando la escuela católica, a causa de los subsidios, que después voy a comentar más datos respecto a los subsidios. Y muchos inconvenientes que hay que solucionar en la Iglesia Católica. Los católicos, si solucionamos la cantidad de injusticias que se están cometiendo, que se están cometiendo dentro de la Iglesia Católica, justamente, y que están avaladas por la misma reglamentación interna de la Iglesia Católica, bueno, si nosotros descubrimos que hay mucho que cambiar, mucho que mejorar, mucho que ponerse, digamos, a tono con la equidad que debe haber en la sociedad, ¿no?, y la igualdad de oportunidades, que la Iglesia Católica tiene que luchar mucho por la igualdad de oportunidades, pero acá hay veces que se está imponiendo dentro de la Iglesia Católica la desigualdad de oportunidades a favor de los católicos. ¿Me comprendes? Entonces, es una injusticia muy grande que produce indignación en todo el mundo. Es lógico que produzca indignación si hay una igualdad de oportunidades desigual a favor de la Iglesia Católica. Es decir, favorecida por las ayudas económicas del gobierno y también por la reglamentación interna de la Iglesia Católica, que debe ser universal, más para todos, no debe estar a favor de los ricos, sino más bien de los pobres en todo caso, ¿no es cierto? O por lo menos con una digamos, preferencia, ¿sí?, con una opción preferencial por ayudar a los pobres. Ser universal, sí, justa para todos, pero especialmente con más énfasis en los que más dificultades tienen, ¿sí?, económicas, en los más pobres. Porque si un chico pobre, ¿no?, que no puede pagar ni $10 por mes, tiene capacidad para entender la enseñanza católica y tiene vocación inclusive para ser un gran cristiano, que ese niño reciba todas las ayudas que puede recibir, ¿sí?, que no focalicen las ayudas a los que tienen dinero exclusivamente, ¿sí? Bueno, pero además si tienen dinero, es decir, no se trata acá de, como digo,
inclusive no se trata de conseguir becas por aquí, becas por allá, porque veo que alguien, ya comenté que en muchos estados de Estados Unidos, en muchas escuelas católicas, diócesis, buscan muchas maneras de conseguir dinero, ¿no? Y entonces hay una organización benéfica, sí, una fundación fundada por un millonario que, bueno, entrega becas, o también hay ayuda del obispado, ayuda de la parroquia, pero es algo con lo que hay que estar luchando siempre, y que aún así el padre tiene que pagar un poco para la educación. Y hay padres que no pueden pagar ni siquiera $10, aunque parezca mentira, ¿no? Entonces hay que pensar en la gratuidad total para los chicos y en la igualdad de oportunidades. Si el chico tiene vocación para ser, si el chico ya de los 6 años demuestra que conoce la doctrina católica, enseñar el catecismo y muestra interés por la religión, bueno, pues hay que animarlos desde el principio, ¿no? Y no pensar si el padre va a pagar 1 centavo, 2 centavos, 10 centavos, no, porque los papás de los niños son los primeros que quieren pagar. Y hay que dejarlos que paguen lo que puedan, ¿comprendes? Y ellos van a pagar quizás más de los que se esperan, ¿cierto? Entonces sigue diciendo Monseñor que las clases en esas escuelas católicas son impartidas por sacerdotes, religiosos y religiosas, y todas nuestras escuelas están administradas por sacerdotes. Está bueno. Bueno, no conozco todos los detalles, ¿no es cierto? En principio me parece que está muy bien. Y acá vuelve a hablar Monseñor de las cualidades que se deben buscar en un candidato al seminario, ¿no es cierto? Y dice que la Conferencia Episcopal publicó un documento en el cual esboza, ¿sí?, las cualidades que deben tener los seminaristas, ¿sí? Y él dice: yo personalmente considero en primer lugar los temas relacionados con la vida. Bueno, habida cuenta de que en Estados Unidos hay casi 1 millón de abortos por año. Yo era director de la Oficina de Respeto a la Vida en Wichita durante 8 años. Y dice: la vida humana es fundamental. Esto incluye el inicio de la vida, lo que nos lleva a la cuestión del aborto, y el final de la vida, lo que nos lleva a la eutanasia o el suicidio asistido, y todo lo que ocurre entre medio. Quiero apoyar a los candidatos que defiendan la santidad de la vida, en cualquier etapa, y más allá de cualquier discapacidad, dependencia o falta de recursos financieros. Todos los niños tienen derecho a la vida. Quiere decir, ¿no es cierto? Si no tenemos derecho a la vida, ¿qué hay más? Si no estás vivo, ¿no tienes otros derechos? Es fundamental, y tenemos la obligación de respetar esos derechos. Otra cuestión importante, junto con el tema de la vida, continúa el obispo, es la familia. La vida viene de la familia, y la visión de un candidato sobre el matrimonio y la sexualidad humana es crucial. Bueno, yo te agrego seguramente, ¿no?, que en estas escuelas católicas al chico se le habla de la abstinencia sexual.
Se le habla de la virginidad, no se le habla de educación sexual, seguramente, ¿no es cierto? Usted ha orado frente a las clínicas abortistas e incluso ha ido a la cárcel durante la operación de rescate. ¿Cómo cree que avanza la cuestión de la vida?, le pregunta el periodista. Bueno, y dice que él se graduó en 1973 en la secundaria y que en aquel entonces un periódico decía que el Tribunal Supremo pone fin al debate del aborto. Y él dice, ¿qué titular más ingenuo? Aquí estamos, más de 40 años después, y todavía es un tema muy debatido. 2016 es esta nota. Gracias a la ciencia moderna, el movimiento pro vida y la sociedad americana en general conocen mejor la vida que se desarrolla en el útero. La ecografía nos proporciona una ventana al vientre que nunca tuvimos antes y podemos entender mejor cuándo comienza la vida. Muchos no aceptan esto, pero la ciencia está de nuestro lado. Si podemos ver la santidad de la vida en el vientre, espero que más gente diga, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo hemos llegado a un punto en el que destruimos más de 1 millón de vidas por nacer al año? Y el hombre le vuelve a preguntar. Para algunos, el aborto es el siguiente paso cuando falla la anticoncepción artificial. Usted ha argumentado que la anticoncepción artificial es perjudicial para el matrimonio y la sociedad. Bueno, y él dice, el obispo, escribí una carta pastoral sobre la anticoncepción cuando llegué por primera vez a Lincoln en honor del obispo Flavin, que escribió una en 1991. Es parte integral de la cuestión de la vida. La anticoncepción es un mal intrínseco. Inclusive, según he leído, es un mal quizás tanto o más grave que el aborto, las pastillas anticonceptivas. Bueno, no digo más grave, pero decía, es gravísimo que haya tanta gente que toma esas pastillas. Hace un siglo los cristianos no católicos estaban de acuerdo en que la anticoncepción no era buena. Claro, no era buena. No como ahora que todo el mundo estamos en un mundo totalmente equivocado, ¿no? La mentira está tan difundida que se convirtió en una verdad, en muchas verdades, ¿sí? En 1930 todo el mundo estaba con nosotros, en el sentido de que nadie se atrevía a tomar pastillas raras o por supuesto, o eliminar al hijo de una mujer de su útero, ¿no? Entonces, yo esto lo asocio con lo que vi en Estados Unidos cuando estuve unos cuantos días. Bueno, discúlpame el razonamiento si te parece ridículo, ¿no? Pero hay templos en Estados Unidos que parecen católicos, en el sentido de que están muy bien trabajados artísticamente, ¿no? Con mucha, digamos, con mucho arte sacro, ¿no? Y que son realmente muy bonitos, antiguos todos muy antiguos. Pero, y eso me da pauta, ya lo vengo pensando desde hace años, como veo también en Argentina, algunos templos protestantes, que ya casi no parecía que había tanta diferencia con la Iglesia Católica. Y entonces sí, había mucha más fidelidad al magisterio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Y también dice, lo que estamos experimentando hoy en día, lo predijo Pablo VI en la encíclica Humanae Vitae, que dijo que si la anticoncepción era ampliamente aceptada, llevaría al divorcio generalizado, al abuso de las mujeres, la pornografía y el crecimiento de la población controlado por el Estado. Y Pablo VI predice inviernos demográficos y el envejecimiento de las culturas. Y muchas más dramas puede haber dicho, porque
En mi país, Argentina, en 3 años que legalizaron el aborto, está tóxico mi país. Estamos más pobres, más enemistados entre nosotros. Es increíble cómo cambió el ánimo, la situación espiritual del pueblo en 3 años. Y Pablo VI escribió esto que dije que leí recién, ¿no? En 1968. Y todo eso está pasando ahora, dice el obispo. Y acá, bueno, acá dice algo, Monseñor, ¿no? Que refiriéndose al presidente Kennedy, cuando se comprometió a poner un nombre en la luna, en 1961. Y dice que en 2016 el presidente Barack Obama se comprometió a poner a un hombre en el baño de una chica, es decir, como que ya hay mucho permisivismo, un permisivismo ya demasiado exagerado y malvado, ¿no es cierto?, que perjudica mucho al hombre y a la mujer. No, pero esto claro, no lo dice el obispo, lo dice en la pregunta el periodista, ¿no? Usted escribió sobre este tema, le dice. Y dice, hay un pequeño porcentaje de personas que sufren disforia de género. Yo rezo por esas personas, pero es un desorden y necesita ser atendido. Bueno, y habla, ¿no?, de que no está muy de acuerdo, ¿no? Que bueno, que hay que atender a esas personas, pero viste, las estadísticas dicen que el que verdaderamente sufre disforia de género es uno entre muchísimos. Lo que hay ahora es un viva la pepa. Cualquier chico, no, agarra una muñeca equivocado, ¿no? Que tenía su hermanita y la mamá piensa que es una mujer y capaz que, bueno, que hay que ponerle hormonas y hacerle un desastre en la salud. Un desastre en la salud al chico, no, ahora es un escándalo lo que hay ahora. Ahora no hay seriedad para nada, ¿cierto? No hay ningún tipo de seriedad. ¿Y cómo cree que todos estos problemas afectarán a la Iglesia? Bueno, creo absolutamente que el gobierno va a tratar de forzar a instituciones como la Iglesia Católica a aceptar nuevas definiciones de matrimonio y de género. Lo cual es una locura, ¿sí? Como está sucediendo. Lo meten preso a alguien si no está de acuerdo con esto y se lleva ese colmo. Puede que esto desemboque, dice, en una persecución activa, inclusive no se puede llegar a ese colmo. Pero no tengo ninguna duda, dice, que el gobierno nos va a presionar para cambiar, a pesar de que nunca lo haremos, dice. Ojalá que en toda la iglesia haya una oposición fuerte, ¿no? No podemos cambiar nuestra comprensión del matrimonio y el sexo. No podemos cambiar la enseñanza de la iglesia. Tenemos que ser fuertes. La tolerancia se considera una gran virtud de nuestra cultura, a menos que se mantenga una posición políticamente incorrecta, ¿no? Transigente, te diría yo también, ¿no es cierto? Contemporizadora, ¿sí? No hay que contemporizar con nada. Y acá dice el obispo, de ser así, usted experimentará la intolerancia absoluta. Tenemos que estar preparados para sufrir si hay alguna persecución. Y sin embargo, dice, no es la primera vez que la iglesia ha sufrido persecución. Mira los mártires de la iglesia primitiva en Roma, Jesús nos advirtió sobre esto. Creo que esto, dice, afectará primero a nuestras obras sociales. Bueno, dice obras sociales, ¿no? Afecta a toda la iglesia, ¿no es cierto? Es decir, las obras sociales son parte de la iglesia católica. Cuanto menos tengamos que depender del gobierno, mejor. Pero fíjate lo que dice ahora. En nuestros servicios sociales católicos de Lincoln, tenemos un presupuesto de $6 millones, y el 15% de los cuales suele proceder de fuentes gubernamentales. Yo no sabía esto, ¿viste? Yo me imaginaba que en Estados Unidos, además de no pagar impuestos, las religiones, que tendrían, bueno, los vouchers en algunos estados, en alguno que otro favor. Pero parece que hay mucho dinero que va de los gobiernos nacionales, estatales, inclusive quizás
las alcaldías, ¿no? A las iglesias, a las religiones. Nuestra meta es eliminar por completo cualquier financiación gubernamental. Bueno, déjame decirte que es la meta que tiene que tener toda la Iglesia Católica, que vengo pregonando desde hace mucho tiempo, en absolutamente todos los lugares del mundo donde está la Iglesia Católica. Aunque ha habido, mirá lo que dice, una gran historia de colaboración con el gobierno de Estados Unidos en cuestiones benéficas. Bueno, fíjate lo que dice, debería decirlo al revés esto, porque dice, aunque ha habido una gran historia de colaboración con el gobierno de Estados Unidos, una gran historia de colaboración del gobierno de Estados Unidos con la Iglesia Católica y otras religiones. Y en todo caso, la colaboración de las religiones con el gobierno, lo que le correspondería, ¿no? Como contrapartida, quizás lo pienso, pero no te lo digo, pero pienso que puede ser algo muy malo, ¿entiendes? Dice, aunque ha habido, como digo, una gran colaboración, una historia de mucha colaboración, si esto significa comprometer nuestras creencias fundamentales, no podemos tomar ese dinero. Bueno, inmediatamente, ahora paso a comentarte, esto terminó, ¿sí? Porque quiero ver si hago tiempo para comentar lo que tengo aquí preparado. Hay algo muy interesante acá de el Population Research Institute, ¿sí? Que es una organización, ¿no? Guiada por un señor Mosher, que ya recibí me referí a un artículo de él, de septiembre de 2023, y dice, en su frenesí por obligar a la adopción de la ideología de género, ¿sí? En su pasión, ¿no? Por obligar a que adopten la ideología de género, la administración Biden ha publicado numerosas órdenes ejecutivas y otras directivas, ¿sí? Que consideradas en conjunto constituyen una orden permanente que exige que todas las políticas, programas, funcionarios y empleados federales den la máxima prioridad al aborto y a la igualdad LGBT+, ¿no? Porque vienen 200 más después parecería. Es patético lo que está sucediendo en Estados Unidos, que ha sucedido y lo que podría llegar a suceder. Déjame que te aclare, si la señora Kamala Harris es designada presidente, es elegida presidenta. Porque fíjate que acá estamos hablando de Biden y al mismo tiempo de Kamala Harris, que son dos pensamientos patéticos, como nunca se vio en la historia de Estados Unidos, en un presidente y una vicepresidenta, mejor dicho, sí, de ahora. ¿Y qué es lo peor que le puede pasar a la nación norteamericana? Con todos los inconvenientes que hay dentro del Partido Republicano, pienso que está en muchísimo mejores condiciones de gobernar la nación. Habida cuenta de todos los errores que están cometiendo en el Partido Demócrata, ¿sí? En abril pasado, bueno, pero déjame que te diga el título que no lo leí, me parece. Los obispos de Ghana, la República de Ghana en el África, ofrecen un modelo para USCCB. Esto es un poco irónico el título, ¿no? Después quizás lo entendemos mejor. Porque dice que se refiere a la Conferencia Episcopal Norteamericana, que es la USCCB, y dice que los obispos de Ghana le ofrecen un modelo ¿no? Para tener en cuenta, ¿sí? Porque ahora sigo leyendo. En abril del mes pasado, en abril del 2023, el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad de Biden, John Kirby,
dijo que los derechos LGBT más son una parte central de nuestra política exterior. Escuchá, una parte central de nuestra política exterior. Es lo más patético que se puede esperar de un gobierno. El pregonar por todo el mundo y comprarlos con dinero, darle dinero, subvenciones para que adopten estas políticas criminales, inmorales, perniciosas. Bien, y continúa amenazando, este señor Kirby del gobierno de Biden, continúa amenazando con imponer sanciones económicas a los países africanos que se nieguen a cumplir. Por ejemplo, Ghana, ¿no? La República de Ghana. Millones de africanos están hartos de las décadas de intentos del occidente secular de imponer en la región el aborto, el control de la población y una multitud cada vez mayor de perversiones sexuales. Y sigue diciendo el autor acá de la nota esta. Para la izquierda, el África subsahariana está en la mira por dos razones. Es el único continente que sigue teniendo una población en aumento y al mismo tiempo tiene la Iglesia Católica de más rápido crecimiento del mundo. O sea, fíjate, primero te aclaro esto, quizás acá no tenemos que decir solamente la izquierda, que quiere que los gobiernos de izquierda, según este señor, acá me permite disentir un poquito, pero me parece maravilloso el artículo, ¿entiendes? Me parece súper excelente. Pero ¿qué ocurre? Que no solamente la izquierda está contaminada por estas ideas, también la derecha, ¿entiendes? Y también inclusive la extrema derecha, que a veces probablemente son más extremadamente ortodoxos, ¿sí? No, también están contaminados. Y dice, es el único continente que sigue teniendo una población en aumento. Y bendito sea Dios que tenga una población en aumento, ¿viste? No obstante, acaban a decir después que los obispos se lamentan de que en Ghana estaba disminuyendo el crecimiento de la población y que, bueno, que la Iglesia Católica está empezando a tener algunos inconvenientes, pero claro, porque la Iglesia Católica se tiene que mantener muy fuerte, como dijo Monseñor Condi, si no estamos fritos, ¿viste? Porque la Iglesia Católica es fundamental en una nación para mantener viva la fe en la vida, ¿no es cierto? La vida misma. Entonces, en respuesta a esta colonización ideológica, la resistencia justa contra los promotores de la cultura de la muerte está creciendo cada vez más fuerte en todo el continente africano. En respuesta, la administración Biden redobló sus esfuerzos. ¿Cómo se atreven los africanos a afirmar que solo hay dos sexos? ¿Escuchaste? Solamente hay dos sexos, según los africanos. Están utilizando fondos de los contribuyentes estadounidenses para obligar a los países receptores de África a cumplir, so pena de perder los fondos de ayuda exterior destinados a la atención sanitaria y otras necesidades básicas. Si no aceptas las barbaridades que te proponen, bueno, no te dan ni un centavo, ¿no? Parecería. Lo dicen en serio, y en abril pasado enviaron a la vicepresidenta Kamala Harris a Ghana
para transmitir ese mensaje de terror que te leí recién, ¿no? Yo digo de terror. La señora Harris llegó a Ghana con regalos, el dinero de sus contribuyentes, ¿no es cierto? Regalos con dinero del pueblo norteamericano. Kamala colmó de halagos a su anfitrión, el presidente ganés, Nana Akufo-Addo, pero detrás de su prosa, siempre prolija, su mensaje era claro, o el presidente Akufo permite que Biden y otros líderes occidentales importen sus programas pro aborto y pro sodomía disfrazados de asistencia exterior, o el soborno de cientos de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses desaparecería. Un soborno con cualquier otro nombre sigue siendo un soborno. Tenemos que hablar así, ¿viste? Lamentablemente se están utilizando muchos eufemismos últimamente, ¿no? Para hablar de ciertos temas. Y no podés, son sobornos, pero totales y perversos, perversísimos, ¿sí? Tal vez Akufo, ¿no? Dice, Akufo, el presidente de Ghana, se lo creyó, pero los obispos católicos de Ghana definitivamente no. Es decir, acá no están tan seguros de que el presidente tiene un pensamiento concordante con el de los obispos ganeses. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De que la Iglesia Católica no ceda un milímetro en su intransigencia y que haga ese apostolado. El apostolado también, el apostolado de los líderes, ¿no? El apostolado de la política, ¿no? Que trate de llegar a los dirigentes. Saben que detrás de las habladurías de Kamala se esconde una camarilla de la Casa Blanca formada por despiadados veteranos de Obama, como John Kirby, que gobiernan el país. Los obispos también son conscientes de que las palabras vacías de Harris sirven simplemente como tapadera para el mandato principal de Biden para África. O sea, te das cuenta de que Biden no solamente está haciendo provocando un caos fenomenal en Estados Unidos con respecto al respeto por la vida, ¿no? A la homosexualidad, todas esas barbaridades nuevas en este mundo tan pervertido, ¿no? En que estamos todos tan pervertidos, que no solamente se limita a los Estados Unidos. África es un país increíble, un continente increíble, ¿no? En muchos aspectos, y justamente, fíjate, un país que muchas veces fue probablemente subestimado por muchos de los que no son africanos. Bueno, es un país que tiene, que parece que están pensando que es ¿cómo diría? Es el continente del futuro para la Iglesia Católica. ¿Entiendes? Para la Iglesia y para el mundo, ¿sí? El continente del futuro. ¿Y sabés qué estaba leyendo rápidamente, te digo, de Ghana? En Ghana, en la década del 80, del siglo pasado, tenían el doble de natalidad que tienen ahora. ¿Entendés? Había más de 6 hijos por mujer. 6.8, algo así, suponete, ¿no? Ahora tienen 3,5 por mujer. Entonces, fíjate el desastre que han hecho, porque si lo normal en Ghana eran más de 6 hijos promedio, ¿no? Por familia. Pero ¿por qué entonces? ¿Qué tiene que haber pasado en estos pocos años que transcurrieron? Menos de 40 años o algo así, ¿no? Para que se haya reducido a la mitad. Aún así es una de las más altas del mundo, creo que es 3.50 y pico, ¿sí? La cantidad de hijos lo vi recién, en una estadística, o me equivoqué, o se equivocó la estadística, o me equivoqué yo, pero bueno, pero es así, es así. Están haciendo
una masacre con los nacimientos en el mundo. Los predicadores del aborto y lo LGT y toda la letra que sigue, ¿sí? Ese es el primer problema que hay en el mundo. Por eso te repito que me pareció fabuloso este artículo en el sentido de que es súper interesante, es algo que no se ve mucho, ¿no? Y doy gracias que esta institución haya publicado esto, ¿no? El Population Research Institute, ¿sí? Bueno, iba leyendo que los obispos son también conscientes de que las palabras vacías de Harris, como venía diciendo, sirven simplemente como tapadera para el mandato principal de Biden para África: imponer su agenda satánica a los africanos pro familia de todo el continente, pagando a sus políticos corruptos, con dinero del Estado, con dinero de los ciudadanos comunes, ¿sí? Entonces, ves acá hay otra palabra que es porque usamos eufemismo, tenemos que decir la verdad. Lamentablemente, yo a veces me da un poco de miedo decir estas cosas, pero dice imponer su agenda satánica a los africanos, ¿entendeme? Y Kamala Harris, ¿quién tiene esa agenda, mi amigo? Tiene esa agenda, Kamala. Si la financiación de los contribuyentes en Estados Unidos que Estados Unidos ofreció a Ghana está vinculada con la adopción por parte del país de la agenda de Biden, la respuesta de los obispos católicos de Ghana es firme. Dice, bájale el volumen. Bueno, no sé si, no pensemos por favor que quiere decir, bueno, pedinos menos, pedinos menos. No. Están en contra de todo los obispos, están en contra de todo. Lo que es malo para la salud de las mujeres, para la vida de los niños, para, para el mundo, ¿no? Para los países, inclusive para todo, para la iglesia, para las religiones, para la política, para todo, ¿sí? En una entrevista con Catholic Trends, el obispo Matthew Hyamfi, presidente de la Conferencia Episcopal de Ghana, explicó por qué el presidente Akufo, el presidente civil, ¿no?, del país, debería devolverle a Kamala los sobornos de Biden en la cara. Lo dice el arzobispo de Ghana. Aceptar ayuda del gobierno de Estados Unidos con cualquier condición LGBT equivaldría simplemente a que el gobierno traicionara el derecho de nacimiento del país. O sea, si hay una inmiscusión, si hay algo en lo que no se debe inmiscuir una potencia, un país, cualquiera que sea, en otro país, es para decirles que no tienen que tener niños, ¿escuchaste? Porque el mandato de Dios existe y va a estar siempre, hasta el fin del mundo. Creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla.
aceptar ayuda del gobierno de Estados Unidos con cualquier condición, como dije, LGBT, equivaldría simplemente a que el gobierno traicionara el derecho de nacimiento del país. La gran mayoría de los ganeses dijo, no quiere que los gays y las lesbianas sean formalizados o legalizados en Ghana, no quieren matrimonio del mismo sexo, quiero decir, ¿no? Y esa palabrería de democracia por parte de la vicepresidenta de Estados Unidos, ¿qué importa? Dice entre paréntesis. Bueno, yo leo, si esos dos, gays y lesbianas, son derechos en su país, ¿qué importa que sean derechos en Estados Unidos? Esos no son derechos humanos aquí para nosotros. En Ghana, en el África, no son para nosotros derechos humanos. Está perfecto, ¿viste? ¿Quién le ha dicho que lo son? ¿Cuándo nos han consultado? Continuó el obispo. Ella no tiene ningún derecho a venir a decirnos cuáles son los derechos humanos en nuestro país. Así que en su país un hombre puede casarse con un hombre y una mujer puede casarse con una mujer. Él dice, bien, no tenemos ningún problema con ellos, pero no deberían venir a decirnos qué debemos hacer como iglesia. Creo que hablo de la mayoría de los ganeses, continuó. Bueno, a ver si resumo todo lo demás, porque es interesantísimo todo el artículo. Él habla en nombre de la mayoría de los ganeses, porque claro, si los ganeses se cambian de manera de pensar, es porque los han engañado, ¿viste? No puede ser de otra manera, como pasó en el mundo europeo, americano, ¿no? En todos los países, en el Asia y en Oceanía. No queremos que nadie de fuera de nuestra comunidad venga a decirnos qué son los derechos humanos. Conocemos nuestros derechos humanos. Ellos tienen sus derechos, dejémosles tenerlos. No los estamos cuestionando en eso, pero de ninguna manera deberían venir a Ghana, ya sean presidentes o vicepresidentes, a decirnos lo que debemos hacer. No tienen derecho a hacerlo. Así que esa es mi posición. Y creo que hablo en nombre de todos los obispos de Ghana. Hemos discutido estos temas una y otra vez. Ojalá que todos los obispos del mundo tengan esta convicción, tengan esta fuerte intransigencia, ¿viste? Que estén firmemente adheridos a la doctrina de la Iglesia, en este sentido. Y que no les sean un milímetro a nadie, ¿viste? Cuando le preguntaron al obispo ganés si aceptaría la financiación de la ayuda norteamericana, respondió con firmeza, no lo haré y el pueblo de Ghana no lo hará. Este es un asunto muy, muy serio. Está en la base de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestra tradición, de quiénes somos como ganeses. Decime qué país hay en el mundo que tenga esta valentía para decir algo tan maravilloso como lo que dice. Así que nadie debería comprarlo con dinero al pueblo ganés, ¿sí? Y dice, ¿no?, que en otros países, ya en la Unión Europea y muchos países del mundo, como los Estados Unidos y países ricos, le decían, si no haces esto que te pedimos nosotros, no te daremos el dinero. No, mejor dicho, si lo haces, te damos el dinero. Que es lo mismo, ¿no? Sé que los gobiernos han hecho eso una y otra vez y muchos ganeses lo saben, no soy el único que lo ha visto. Por lo tanto, cuando se trata de algo que está en la raíz, lo que hace que las personas sean un pueblo, es su cultura, su tradición. Entonces, si vendes tu derecho de nacimiento
Si vendes tu cultura, esa tradición, si vendes quién eres por dinero, entonces obtienes el dinero. ¿Quién eres de nuevo? Y lo mismo se pregunta el autor de este artículo, que dice, ¿quién eres de nuevo? Esta es una pregunta que los norteamericanos debemos hacerles a nuestros propios obispos católicos. Es un problema muy, muy grave. Está en la base de nuestra cultura, de nuestra familia. De nuestra tradición, de quiénes somos, dijo el obispo Gyamfi, o sea, el obispo ganés. ¿No es esto cierto también en el caso de la cultura y la tradición católica norteamericanas? Dice el autor del artículo acá, ¿no? Y sin embargo, en el último medio siglo y más, los obispos católicos de Estados Unidos han recorrido dos caminos peligrosos pero paralelos. Por un lado, especialmente desde los días de la Gran Sociedad de Lyndon Johnson, Gran Sociedad entre comillas, se han vuelto cada vez más dependientes de una amplia variedad de programas de financiación del gobierno federal. Financiación para la Iglesia Católica, ¿no? Quiere decir, hoy dependen de miles de millones de financiación, de dólares, ¿no?, de los contribuyentes para las operaciones de sus filiales seculares. Ahora, me parece que se refiere a filiales seculares de la Iglesia Católica, ¿no? Por lo demás, dice, en la década de 60, se habían vuelto cada vez más silenciosos respecto de la enseñanza moral fundamental de la Iglesia. Se refiere a los obispos norteamericanos, ¿no? En su interminable cabildeo a favor de innumerables programas federales en la agenda política de Joe Biden, la Conferencia Episcopal Norteamericana nunca se ha opuesto públicamente a la financiación de la anticoncepción con dinero de los contribuyentes federales, ya sea en programas de ayuda interna o externa. De hecho, apoyan la financiación total de los programas de planificación familiar, de la ayuda exterior, que incluyen la anticoncepción y el aborto. Para colmo, dice, en lugar de defender la humana vitae, que es la que habla, ¿no?, del respeto por la vida, ¿sí?, y del no a la educación sexual, del no a la homosexualidad, ¿no es cierto? Para defender, en lugar de defender la humana vitae, la hermosa encíclica de Pablo VI la dejaron en el último cajón del escritorio. Las ideas tienen consecuencias, dice Richard Weaver, algo así. Y el silencio de nuestros pastores fue una pésima idea. Todas las profecías de la humana vitae se han cumplido en la historia. Los obispos han sido impotentes a la hora de oponerse a las consecuencias de la revolución sexual, incluso en sus propias filas y entre las del clero. Mientras tanto, tienen miedo de criticar a sus asesinos pagadores gubernamentales y, sin embargo, debido a los escándalos que ellos mismos han causado, están más desesperados que nunca por sacar provecho de ese financiamiento de los contribuyentes. Seamos realistas, estos dos caminos paralelos que han tomado nuestros obispos suelen haber estado pavimentados con buenas intenciones, pero han conducido a un callejón sin salida. Cuando sus pagadores políticos les ofrezcan el próximo soborno, oren para que sigan el ejemplo del obispo Gyamfi. Bájale el volumen, ¿no? Bueno, escuchame. Estuvo particularmente severo el autor de este artículo con los obispos, ¿sí? No obstante, mirá, yo creo que tenemos que saber que los obispos pueden comprender perfectamente, pueden darse cuenta
totalmente todo lo que están diciendo acá, porque se van a dar cuenta de que no funciona, las ayudas económicas no funcionan nunca y no van a funcionar nunca. Y estamos en una época en la que hay, como nunca, estamos digamos, descubriendo la falsedad de las ayudas económicas de los estados. Y déjame que termine diciéndote esto ya rápidamente, con respecto al artículo. No nos olvidemos de que para que no haya una evasión total, los impuestos no hay que olvidarlos. Hay que pagar todos los impuestos prediales, absolutamente todos, y todos los impuestos que le corresponden a las instituciones católicas y que pagan a las otras instituciones civiles que deberían pagar, ¿comprendés? Porque ese es el ABC. Si no realizamos el ABC, si no realizamos eso, que es lo más básico, siempre la Iglesia Católica va a tener inconvenientes. ¿Sí? Con el pueblo, ¿sí? Que se indigna por injusticias que se cometen. Pero tengo confianza en los obispos, en los sacerdotes, en los cardenales, en el Papa, en todos, ¿entiendes? Y ahora te comento, ¿no? También un artículo sobre Kamala Harris, ¿sí? En Newsweek.com. Una presidencia de Harris nos pondría a todos en peligro. El título. No hace mucho tiempo, ¿no? La idea que propondría algún político cualquiera de que Kamala sea presidente de Estados Unidos hubiera parecido ridícula y delirante, dice acá. Pero cambió todo, ¿no es cierto? Y Barack Obama y Michelle Obama parece que están de acuerdo con Kamala, porque dicen, en un momento en el que lo que está en juego nunca ha sido tan importante, es importante lo que está en juego, dicen los Obama. Como si fuera importante lo que quiere realizar Kamala, ¿sí? Bueno. Pero no. Dice, Harris nos da a todos motivos para preocuparnos. Bueno, dice el autor del artículo acá, ¿no es cierto? Contrariando, estando en contra de lo que dicen los Obama. Cuando ella era funcionaria, ¿no? Dice que su resistencia a la liberación anticipada de delincuentes no violentos, a pesar de su supuesto compromiso con la reforma, revela una desconexión entre su retórica y sus acciones. Y después se refiere a que Kamala, ¿no? Cuando, con ocasión de que había sido, había estado encargada se le encomendó en 2020 a Harris la tarea de gestionar la frontera sur. Y bueno, eso implicaba que tenía que relacionarse con un señor, el jefe de la patrulla fronteriza, Jason Owens, etc., ¿no? Y dice que ni siquiera se mostró a hacerle una llamada al señor Owens, porque no se ocupó mucho aparentemente, ¿viste? No se ha puesto en contacto con él desde su nombramiento, en julio del 23. Mientras innumerables migrantes entraban al país ilegalmente. O sea, que no se ocupó tanto de la migración como pregoniza, ¿no es cierto? Durante su tiempo como fiscal general, Harris obstruyó activamente la aplicación de las políticas federales de inmigración. Y acá dice, no sé si es parte del artículo, que dice, una presidencia de Harris no solo dañaría a Estados Unidos, dañaría al mundo, como lo he venido leyendo antes, ¿no es cierto?
Y bueno, dice que es una absoluta guerrera, ¿no? Que, digamos, que la carrera política de Harris, de 59 años, revela un patrón constante de militarismo agresivo y un impulso incansable por expandir la influencia militar norteamericana en el mundo. Y que la definen como una especie de demócrata de Truman, que Truman era un hombre que, bueno, que cometió sus errores también, ¿no? Y bueno, habla de la diplomacia, ¿no? Que dice, en estos tiempos delicados, una diplomacia experta es esencial. Otro ámbito en el que Harris muestra notables deficiencias. Y dice que, bueno, que piensa seguir apoyando a Ucrania, ¿no? Durante el tiempo que sea necesario, y que planea seguir canalizando sumas exorbitantes de dinero a una nación fundamentalmente corrupta que no tiene ninguna posibilidad de ganar la guerra con Rusia. Y dice, Harris es problemática, no pragmática. Harris es problemática, no pragmática. Dice, es un halcón con un apetito insaciable por el conflicto. Votar por ella en noviembre significaría, en esencia, respaldar más matanzas y sufrimientos. Bueno, esto te quería comentar, ¿viste? Un poco sobre Kamala Harris. Eh, y simplemente quedarte una información sobre Argentina, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, que es la capital. Está habiendo los nacimientos y las muertes, ¿no? Anuales de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Vos sabés que hasta el año 2000, ¿verdad? Hasta el año 2019, los nacimientos superaban mucho a las muertes, ¿sí? Pero en los años 20, 21 y 22 del año 2020 inclusive, cada vez superan más aparentemente las muertes a los nacimientos. Estamos teniendo crecimiento negativo en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, desde hace 3 años. Hace 3 años se promulgó la ley de aborto legal en Argentina. Esto es lo peor que le puede hacer un país. Impedir los nacimientos. Pero esto no se debe solamente a esos abortos que se han realizado en hospitales, sino también a la infinita cantidad de pastillas que se han repartido, pastillas que le perjudican de muchísimas maneras la salud a las mujeres. Prácticamente las convierte, mira, por lo que yo leí y le comenté acá y podría seguir leyendo, las pastillas anticonceptivas a las mujeres poco menos que las transforma en mujeres infelices. Te suplico que estudies, que leas, que escuches los videos de las mujeres que tienen la mala experiencia, que tienen malas experiencias con las pastillas, y que leas todo lo que cuentan las mujeres que realmente se atreven a hablar, porque muchas veces lo mantienen en silencio las mujeres. La cantidad de síntomas, de patologías que le aparecen a las mujeres como causa de las pastillas anticonceptivas, que pueden causar hasta problemas familiares, como lo han causado.
Te quise decir en estos minutos algo respecto de la educación y algo respecto también de el respeto por la vida, ¿no? Fíjate la infinita relación que hay entre la educación católica o te podría decir la religión católica, la iglesia católica en general, y la natalidad. Quizás no sabías lo que yo te leí de Ghana, ¿no? De ese país. Pero fíjate las cosas que están ocurriendo en otros lugares del mundo, que son causadas de tantos males que están queriendo distribuirse desde los Estados Unidos de Norteamérica. Y para finalizar, mira, te quiero hacer un pequeño comentario respecto de una oración, ¿no? Que todos tendríamos que hacer, ¿sí? Porque toda la conclusión de esos temas es, las conclusiones son siempre las mismas. Arrepentimiento y conversión. Pues sabes que hay una oración que es, viste que hay un acto de contrición, ¿no es cierto? Una oración, ¿no? De contrición que se reza este, por los católicos, que rezamos los católicos, en general, ¿no? Antes de rezar el rosario, por ejemplo, ¿no? Porque ahora rezamos el pésame. Pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí. Pero yo mucho más me peso porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido. Propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Bueno, está el otro, ¿no? La otra, digamos, oración de contrición, ¿no? Que dice así: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Bueno, ¿qué es lo que te quiero mencionar de esta oración? Las primeras palabras, cuando digo cuando decimos cada uno lo que reza, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Bueno, me parece importantísimo que usemos siempre esta oración penitencial, que la recemos siempre, si podés aprendértela de memoria. Y ¿sabes qué? Repito, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Es buena esta oración porque muchas veces quizás nos olvidamos de los pecados de pensamiento y nos olvidamos de los pecados de omisión también. Pecamos de palabra, de obra, pero también pecamos con el pensamiento. No podemos pensar en el mal de matar a un niño al seno materno. No podemos pensar. Pecado. Y no podemos como dice pecado de omisión, cuando no, pensamiento, palabra, obra y omisión, no podemos olvidarnos que a veces omitimos muchas cosas, pasan los días y no cumplimos con algo que tenemos que hacer, ¿sí? Pero bueno, mirá, hay dos oraciones que también son importantes, inclusive para frenar las guerras, creo.
la oración del Santo Rosario y la coronilla de la Divina Misericordia. Esto es todo por hoy. Te doy gracias y que Dios te bendiga.